Esta es nuestra última videoconferencia, cumplida nuestras 2 semanas del módulo, donde lo que pretendo en la sesión de hoy es relacionar algunos otros paquetes de análisis de datos cualitativos. Quisiera ejemplificar, mostrar alguna investigación que hace uso de este tipo de herramientas y así también darles un pantallazo de lo que es el MaxQDA. Ese es el pretendido que yo tengo la noche de hoy. Sé que va a ser bastante limitado el que de pronto ustedes me hagan seguimiento con el MaxQDA. No les he pasado instaladores, ustedes no tienen el programa en sus máquinas. Sin embargo, al igual que hice el día miércoles, lo que pretendo es hacerles un video tutorial aparte, pasarles el instalador del MaxQDA, a razón de que ustedes puedan replicar lo que yo vaya a compartirles, lo que vayamos a hacer en el video. Entonces, básicamente, esa es la lógica que pretendo la noche de hoy. ¿Sí? Excelente. Sin más preámbulo, comienzo entonces. La diapositiva que tienen en pantalla es una presentación que ya habíamos visto anteriormente. Es una esquematización de lo que trae el análisis de datos cualitativos. Yo había explicado de una manera reiterada la lógica de este análisis, donde les decía, solamente para recapitular, que el análisis de dato cualitativo que eventualmente convierte el dato bruto en texto, ya sea un audio, ya sea un texto, ya sea un video, requiere un proceso de reducción, donde el proceso de reducción puede ser bastante ayudado con programas específicos que tienen este soporte. Entonces, el proceso de reducción, como ustedes ya conocen, lo que hace es de una entrevista transcrita, pensemos en el ejemplo, va seleccionando partes relevantes para el entendimiento de mi fenómeno de investigación, respondiendo a la pregunta, por supuesto, generando códigos que alimentan una categoría, que esta categoría, al lograr recurrencias, puedan generar ciertos conceptos. Los conceptos, si es que uno puede vislumbrar algún tipo de patrón entre las diferentes unidades de análisis, generarán algún tipo de indicador. Y el enlace de todas las unidades de análisis, todas las codificaciones, todas las categorías, conceptos e indicadores generados, eventualmente deberán procurar una teoría sustantiva que me permita un mejor entendimiento del fenómeno de estudio. Básicamente, eso es lo que hemos venido haciendo en este par de semanas. Eso es lo que ayuda a hacer programas, como les pongo aquí a la izquierda, el Atlas-T, lo que hace un Ethnograph, lo que hace un InVivo, lo que hace un Decision Explorer, lo que hace un QualPro, lo que hace un MaxQDA, lo que hace un Nudist o cualquiera de los programas que tienen funciones similares. Todos estos programas se los conoce como los Qualitative Data Analysis, que en esencia persiguen las mismas acciones, tienen la misma funcionalidad en cuanto al análisis textual de datos, reduciendo el texto mediante codificación que alimente una categoría y eventualmente se busque mediante alguna representación, si posible gráfica, poder concatenar todos los elementos para explicar un fenómeno de la realidad complejo. Solamente para referir, para el apunte, yo les voy a brindar los instaladores de todos estos programas que les pongo aquí en el listado. Y quiero hacer una distinción entre ellos muy somera. Por ejemplo, algo que ustedes ya han debido apreciar, el tema de la capacidad de almacenamiento. Programas como el InVivo, el Ethnograph, el QualPro y así también el Atlas-T, desde su
primera versión fueron muy débiles en cuanto a la capacidad de almacenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Son las últimas versiones que permiten hacer lo que ustedes han realizado con el paquete de copia. Las primeras versiones no permitían hacer eso y las versiones actuales del Ethnograph, del En Vivo, no permiten hacer eso. El paquete de copia, como ustedes ya conocen, ya lo han hecho, lo que hace es encapsular, tener en un mismo archivo, como una cajita, al audio, al video, a todos los documentos, las categorías, las codificaciones que habrían realizado, y de esa forma se puede traspasar a otro dispositivo y realizar un trabajo colaborativo. Esta debilidad la presentan todos, con excepción del MaxQDA. El MaxQDA es un programa más pesado, pero la fortaleza de ser más pesado es que no hace lo que ustedes ya conocen con el paquete de almacenamiento del Atlas T. El MaxQDA, mientras uno va avanzando en el trabajo de codificación, va guardando automáticamente todo el trabajo, y ese guardado automáticamente, cuando uno lo recupera, el archivo MX, es un archivo que ya está condensando a todos los documentos que uno contenga. Entonces genera un archivo bastante pesado porque graba audio, video, textos, infinidad de textos, no tiene límites para los textos que se puedan introducir a un MaxQDA, pero lo vuelve un paquete bastante pesado. Entonces, se sugiere para poder trabajar con un MaxQDA tener una máquina que tenga un procesador relativamente bueno para poder almacenar toda esta gran cantidad de información. Porque de otra forma, el programa se termina colgando o no termina realizando todas las funciones que uno desearía operar como lo haría con el Atlas T. En su funcionalidad son muy parecidos. En cuanto al tema de codificación, en un momentito más que yo les muestre cómo se opera con el MaxQDA, ustedes van a ver las principales distinciones en la generación de categorías. Se dice que para los investigadores que posiblemente son más, no sé, pues espíritus libres, el Atlas T es un programa que permite hacer un dibujo más flexible, más amigable de la codificación, versus aquellos investigadores que pueden ser tal vez de una mentalidad más estructurada. Van a ver que el MaxQDA persigue una lógica un poco más cuadriculada, donde la comprensión de la codificación se hace a través de ventanas bastante estructuradas. Lo vamos a ver en un momentito. No me voy a meter a ver ninguno de los otros programas. Les voy a dejar la búsqueda, la mirada, la revisión a ustedes del Decision Explorer, el Quad Pro o el En Vivo, porque les soy sincero, son más limitados. Los mejores en cuanto a estos programas QDA, se podría poner a la cabeza el MaxQDA y el Atlas T. Los otros no han evolucionado, no han logrado ciertas características de modernidad que les voy a mostrar que acoge el MaxQDA. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es que uno puede en el Google Store o bueno, a cualquier tienda libre de descarga de aplicaciones de celular, puede descargarse el Atlas T, la aplicación del Atlas T o la aplicación del MaxQDA. Lo interesante del MaxQDA es que permite integrar lo que uno realice en el dispositivo móvil con el programa que tiene instalado en máquina, y entonces puede hacer un trabajo sincronizado de lo que tiene en campo con el análisis. El Atlas T, en cambio, no permite esa sincronización. Les voy a mostrar en un momentito. De hecho, el programa que tenía la fortaleza en cuanto a hacer el análisis con redes sociales era el En Vivo. Pero el En Vivo ya ha perdido fuerza porque el MaxQDA, la última versión del MaxQDA, van a ver, les voy a mostrar, permite hacer análisis de datos textuales en redes sociales bastante populares como el Facebook, el Twitter, Instagram y otras tantas, en la misma esencia de lo que nosotros hemos venido codificando textos. Tiene la misma lógica. ¿Qué más? En cuanto a la captura de datos, otro dato interesante es, me preguntaron en alguna sesión anterior, ¿y cómo hace uno para capturar datos de la web? El Atlas T no tiene esa fortaleza. El programa que tenía mayor fortaleza en capturar datos de la web era el En Vivo.
Y ahora el MassQDA es incluso más potente que el en vivo para capturar datos de la web. Les voy a mostrar eso también. Dejo de compartir esta pantalla y me voy a ver una vista rapidita de lo que estoy hablando. Me decían que no está grabando. Sí, estamos grabando. Se está grabando. Se está grabando, estoy segurísimo. Sí, se está grabando. A ver, les comparto otra mirada que quiero que veamos juntos. Acá está. Ya. En la pantalla que ustedes están viendo, esta es la característica típica de lo que es el en vivo. Este es el programa que no voy a revisar y digo que es más limitado que el Atlas TIG y el MassQDA. Si ustedes pueden ver en la lógica de lo que hemos hecho hasta ahora, básicamente lo que hace es cargar el texto, generar estos nodos, son lo que nosotros llamamos categorías, hace unas consultas y eso es todo. La lógica es muy similar, de hecho trabaja con el entorno de un Word, entonces es como una aplicación que se conecta directamente al Word y permite hacer este tipo de codificación. La gran debilidad que tiene este programa es que no permite integrar múltiples documentos primarios como un solo proyecto. Entonces, eso debilita bastante porque básicamente es como trabajar manualmente el ejercicio 1 que hicimos, donde pintábamos con colorcitos, codificábamos manualmente, ¿no? Entonces, es bastante precario en hacer una función como esa. Aquí les pongo un poco más del en vivo, ahorita lo van a ver. Ya, esta era la fortaleza que tenía el en vivo, en el sentido de que capturaba como una visualización una página web. Y dentro de la página web, uno podía las partes que son texto, ir codificándolas y con eso generar categorías de análisis. Pero igualmente, no permite integrar todos los documentos primarios en un solo proyecto. Por tanto, genera esa debilidad en cuanto a poder conectar todo el análisis de una manera integral. Otra visualización que quiero mostrarles es esta. Ahorita la ven en pantalla. Ya. Esta visualización es una visualización convencional de lo que puede ser un ethnograph o un nudist. El nudist es la versión un poquito más antigua de todos estos programas QDAs, que lo que hace es sobre el mismo Word hacer como unas llamadas para generar codificaciones de una manera bastante artesanal, ¿no? Entonces hay que realmente escoger segmentos, generar memos, generar codificaciones, darle la tipología de las letras. Es bastante moroso trabajar con un tipo de paquetes de estas características. Por la práctica, yo no recomendaría mucho trabajar con este tipo de programas porque verdaderamente se vuelve muy confuso cuando existen muchos documentos primarios. Cuando uno quiere codificar un documento, un solo documento primario, la lógica de trabajar con este tipo de paquetes es muy simple. Pero por supuesto que no trabajamos con un solo documento primario, sino nos encontramos con muchos documentos primarios y entonces habría que hacer la misma operación abriendo, por dar un ejemplo, 50 documentos Word, ¿no? Entonces eso ya no es tan útil en la lógica de lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ya que ustedes han visto que el Atlas T, esos 50 documentos primarios lo cargan en la misma unidad hermenéutica. Para este caso no es posible hacer ello porque hay que cargar unidad hermenéutica por unidad hermenéutica, codificarla y luego integrarla manualmente, ¿no? Entonces, no ayuda para nada en esta lógica del trabajo de sistematización de la data cualitativa. Ya. Sin más que decir, lo que voy a hacer ahora es compartirles
la visualización de un MaxQDA. Ya. Lo que ustedes tienen en pantalla es la versión convencional del MaxQDA, donde en todas sus versiones, hasta la más desde la primera hasta la más reciente, esta visualización es muy similar. Como ustedes pueden ver en pantalla, lo que hace en la visualización primaria es dividir la pantalla en 4, donde en la esquina superior izquierda se almacenan los documentos primarios. Vean en este ejemplo trabajado, yo he almacenado una revisión documental que trae consigo PDFs, notas de prensa. Así también se han realizado grupos focales, y los grupos focales, esta es una gran fortaleza que tiene el MaxQDA, ya que permite generar documentos primarios por cada intervención de la persona que sea parte del grupo focal. Por eso vean ustedes que ahí dice hombre, mujer, edad mediana, jóvenes, ¿no? Y eso es muy importante. De hecho, les sugiero que con el siguiente docente que trabajen grupos focales, sugerirle que puedan trabajar con MaxQDA, porque es bastante fuerte para trabajar con grupos focales. ¿No? Hace una distinción, hace un análisis bien exquisito, luego permite hacer un pictograma que genera codificaciones por las diferentes unidades de análisis que son parte del mismo grupo focal. Así también entrevistas, vean que en este caso yo tengo una gran cantidad de entrevistas. Y todos estos documentos que yo he almacenado en este MaxQDA, mientras yo voy operando, lo va almacenando automáticamente. No necesito empaquetar, no necesito generar, no sé, pues tener cuidado con hacer un guardar a cada momento, sino todo se está almacenando automáticamente mientras voy trabajando. Esta otra segunda ventana, donde estoy girando el cursor, donde estoy pintando algo, es donde se visualiza cada uno de estos documentos. Es decir, yo voy transcurriendo a través de un grupo focal o posiblemente a través de un documento que tengo como revisión documental. Simplemente lo voy visualizando. Estas notas de prensa, por ejemplo, es una captura que se habría hecho de una página web. Esa es otra de las fortalezas que tiene el MaxQDA. En la esquina inferior izquierda, lo que van a ver ustedes, donde estoy marcando, es el sistema de códigos, donde este sistema de códigos básicamente lo que hace es codificación, categorización, pero de una manera más intuitiva. Genera un árbol de categorías y este árbol de categorías simplemente se opera pintando parte del documento y parte del documento uno lo arrastra a las categorías que quiere insertar y básicamente así es que lo va codificando automáticamente. Entonces es una forma más automatizada de hacer ese proceso. Y uno cuando tiene todas las categorías codificadas, lo que puede hacer es activar, por decir algo, ¿no? En este caso voy a activar todo lo que se refiere a mis entrevistas. Voy a activar todos los documentos de entrevistas que eran, en este ejemplo, son más de 50 entrevistas. Y puedo activar una categoría específica, cualquiera de estas. Pensemos esta visibilización estadística. Y la activo. Ya. Y lo que aparecen son los segmentos recuperados en la parte inferior derecha.
¿no? Entonces, básicamente lo que hace el sistema MaxQDA, tener en la parte superior izquierda los documentos primarios. En la parte superior derecha tiene la visualización de los documentos. En la parte inferior izquierda las categorías. Y en la parte inferior derecha los segmentos recuperados. A eso me refería con una lógica un tanto más ordenada del mismo proceso de codificación. Para ilustrar un poco cómo se realiza esto, voy a empezar con un proyecto de cero. Voy a poner proyecto nuevo, cualquiera, en blanco. Y este proyecto voy a cargar un documento, o puedo crearlo también. Pensemos que yo digo crear un documento. Entonces, si yo creo un documento, se abre una especie de Word en la parte de la visualización de los documentos y yo puedo empezar a escribir. Guay. Ya, ahí está, perdón. ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Entonces, aquí se puede poner una entrevista o directamente cargar un otro documento primario, decir importar documentos. Voy a importar un documento de algo que ya estoy haciendo. Ya, una entrevista cualquiera. Ya, ahí está. No sé si logran ver. Es un documento, al igual que en el MaxQDA, un RTF. Bueno, la razón de esta entrevista es una entrevista que es una investigación que se está realizando a los niños, niñas, adolescentes, migrantes venezolanos. Aquí está una fotito que muestra una pareja de venezolanos y donde el cual se le hace ciertas consultas en esa lógica de teoría fundamental de preguntas exploratorias. No sé si me van siguiendo en el texto, pero se le va preguntando datos de identificación, cuántos años tienes, cuál es tu nombre, cómo ha sido tu llegada a Bolivia, hace cuánto se vinieron, a qué se dedican en Bolivia. Se le pregunta sobre sus derechos fundamentales, sobre algunas necesidades que tienen ellos en su condición migrante y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para empezar el trabajo de categorización, codificación? En el lado derecho, yo puedo empezar a generar códigos sin necesidad de codificar nada. Entonces, yo digo código nuevo, pongo un código cualquiera, digo migración. Esta es una exigencia que hace el MaxQDA, de que yo debo pintar con colores cada una de estas codificaciones. Digamos, voy a poner un color azul. Y vean que los memos no son como elementos desvinculados de la categorización, sino son parte integrada de esta nueva categoría. Y digo, esta es una primera categoría de análisis. Y digo, ok, ya se ha generado en la parte inferior izquierda una primera categoría. Así como he generado esta primera categoría, yo puedo generar una subcategoría dentro de esta misma y decir nuevo código y digo alimentación. Y pongo ahí una nota aclaratoria, no voy a escribir mucho más, simplemente digo OK. Y vean que se ha generado este árbol, donde puedo seguir generando nuevos códigos
poner otra que diga vivienda. Y digo OK. Y va generando un nuevo código. O puedo generar otra que diga código nuevo, condición legal. ¿No? Entonces, lo que ustedes pueden ver es que en esta parte inferior izquierda, lo que está haciendo es generar un árbol de categorías, donde la gran distinción con el Atlas T es que el Atlas T había que pintar primeramente una parte del texto y de esa manera recién codificar. En el caso del MaxQDA, se pinta el texto y una vez pintando el texto, lo que hago es llevarlo a la categoría que corresponde. Y vean que automáticamente esto se ha codificado. Y así con las diferentes partes del texto. Simplemente pinto y arrastro. Pinto y arrastro. Básicamente esa es la principal función que hacíamos con el Atlas T de la codificación de primer nivel. Existen otros tipos de codificaciones interesantes. Si ven las pestañas acá arriba, vean que dice directamente análisis, el tema de métodos mixtos, el tema de variables, el tema de herramientas visuales, donde de pronto es bastante interesante explorar en todos estos tipos de opciones que me brinda el MaxQDA a distinción del Atlas T. Para entender un poco mejor estas propiedades que tiene este programa, voy a abrir otro proyecto que esté más trabajado. Por ejemplo... Ya. En este documento más trabajado, yo puedo ver características interesantes, como por ejemplo el tema de las herramientas visuales. Voy a poner algo que este programa se llaman los Maps, los mapas, a la misma lógica de las redes semánticas del Atlas T, donde ustedes pueden ver que esta es la representación visual análoga a las redes semánticas del Atlas T, pero en cierta forma vean que la representación es mucho más compleja, porque yo puedo generar, a ver, voy a poner algún detalle que sea interesante. Por ejemplo, ese. Si ustedes ven, se hace como una nube bastante intrincada de elementos que conectan la explicación de una teoría sustantiva. Después de haber trabajado bastante en esta lectura, yo puedo tener el devenir en la teoría directamente y lograr con esta visualización una mejor representación de todos los elementos conectados a lo largo de la codificación y categorización. Cerrando esto, también otros aspectos que son interesantes de explorar en el MaxQDA son las variables. Voy a poner, digamos, aquí la lista de variables del documento, donde lo que les decía, había adelantado esto, muy similar a una visualización de un SPSS. Uno puede transitar en vista de variables y puede generarse como una base de datos.
donde en esta base de datos se van generando variables que me permiten hacer estadística descriptiva. Es decir, yo puedo generar frecuencias de, no sé, pues los lugares visitados, las áreas geográficas realizadas, el tipo de entrevistas logrados y muchas otras cosas más, muy al estilo de un SPSS. Esta es otra de las facultades que el Atlas Team no realiza. De hecho, para potenciar este elemento de cuantificación, el Atlas T lo que hace es generar una ventana distinta, una pestaña que dice métodos mixtos. En esta ventana de métodos mixtos, ustedes van a poder ver que básicamente es como operar en un Excel, pero en lugar de que el Excel agarre datos cuantitativos, el Excel que estaría generando este MaxQDA sería con texto. Entonces, si yo tengo tablas cruzadas, por decir algo, o matriz de segmento, cualquiera de esas opciones, me va a generar un Excel, pero un Excel que tenga consigo datos textuales. Para ejemplificar un poquito esto, me voy a ir a este icono que dice que me arroje un Excel y simplemente, bueno, aquí no me va a salir nada porque no he codificado nada. Pero por decir algo, si yo activo y activo documentos, ya. Al activar los documentos y simplemente tener la salida Excel, lo que va a hacer es generar una hoja de cálculo donde en lugar de tener el RTF que teníamos en el Atlas T, el MaxQDA en una especie de matriz estará generando las salidas de las diferentes codificaciones que yo habría realizado. Para algunos esto es una ventaja porque puede ser que sea más operativizable manejar categorías en un Excel que en un Word y bueno, tal vez sea un tanto menos confuso. Bueno, realmente son algo más que quiero mostrarles acá de los que les había hablado. Si uno pone documentos, ahí no sé si logran visualizar lo que les comparto, bueno, ahí se está viendo. Vean que ahí dice importar datos del Twitter, de un SurveyMonkey, importar de un web collector. ¿Qué es un web collector? Un web collector es que va capturando datos de la web. Puede capturar la página completa y en lugar de leerla como un HTML, lo lee como lo visualiza tal y cual como nosotros lo vemos en la máquina, ¿no? Entonces, esta es otra de las fortalezas que tiene este tipo de programas. Aquí también verán que hay una opción que dice transcribir audio-video. Entonces, yo podría generar una automatización de cargar un audio e ir generando de una manera sincronizada la transcripción a la par de lo que se hace el audio. Esta es una gran ventaja, ya que, como veíamos en el Atlas T, simplemente el cargar el audio y codificarlo es codificar sobre el mismo audio. En cambio, en este caso, permite hacer la sincronización de la transcripción con el sonido, con el video que tengamos a disposición. Ya, no me es realmente muy complicado poder abordar la gran cantidad de propiedades que tiene el MaxQDA, pero no quiero dejar esta explicación hueca, es decir, voy a hacerles un video específico de todo esto, es decir, les voy a mostrar cómo se operan por lo menos los elementos más fundamentales del MaxQDA, pero lo que quiero compartirles es, o que podamos verlo juntos. Perdón. Ya, esto es lo que quiero que veamos. Acá está.
Ya, del marco de que acabo de mostrarles, esta es la investigación ya desarrollada, donde uno puede ver la temática de la discriminación institucional sobre la población afroboliviana. Les voy a compartir este documento, creo que ya se los he compartido, pero lo interesante de todo esto es ver algunos elementos